Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a hacer una variación de lo que hemos estado enseñando en Romanos 8 en esta mañana para hablar de un tema, el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo y el Nuevo Testamento. Pensamos que hay cosas de lo que podemos observar en diferentes pasajes que son valiosas para nuestras vidas, para tener nuestra atención de una forma significativa. Vamos a orar al dar inicio en esta mañana. Padre amado, tú sigues siendo el Dios digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias que pudimos juntarnos en esta mañana para poder reconocer tu grandeza, tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, la provisión de el perdón de nuestros pecados. Queremos aprender de tu palabra en esta mañana, reflexionar más en detalles que se van mostrando del Antiguo Testamento y también los ajustes del Nuevo Testamento. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que este tiempo sea de valor para nuestras vidas, para nuestra comprensión de tu voluntad, de tus planes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mandamiento, el cuarto mandamiento, que habíamos dado unas enseñanzas en el pasado sobre los 10 mandamientos, pero escogimos esto para hacer una reflexión especial y no va a ser tanto exposición de un solo pasaje, sino que vamos a estar mirando pasajes y la mayoría, si no todos, vamos a proyectar acá para ahorrarnos tiempo mientras todo el mundo está buscando, sea en su celular o en su Biblia de papel. Hay cosas valiosas aquí que tienen que ver con este mandamiento y específicamente tiene que ver con relaciones correctas con el trabajo. Y la aplicación exacta de este mandamiento ha sido controversial a través de los siglos. Exactamente cómo hacerlo. Si hay que hacerlo todo estricto, exactamente como se presentó en el Antiguo Testamento, o hay variaciones en el Nuevo Testamento.
y no se llama el día de reposo, sino más bien se llama el día del Señor. Entonces, vamos a examinar lo que dice el mandamiento, evaluar su vigencia en el tiempo presente. Primeramente, es de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Aquí que tenemos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a mirar otro pasaje que habla de los 10 mandamientos, la segunda vez de dar los 10 mandamientos. Deuteronomio, la segunda vez de dar la ley. Nomio tiene que ver con ley en griego. Deutero, la segunda vez de dar la ley. Ya los hijos habían crecido, los padres murieron en el desierto por la desobediencia, hubieran entrado en la tierra prometida en pocos años. Y en vez de esto tenían que durar 40 años en el desierto. Entonces los hijos están grandes y están a punto de entrar, y Moisés repite los 10 mandamientos. Pero notamos unas variaciones muy pequeñas aquí, de Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El mandamiento llama a tener descanso de labores normales el séptimo día. Se cita el ejemplo de Dios en la creación, que reposó el séptimo día. Dios lo bendijo y lo santificó. En Deuteronomio da otro motivo adicional. Siendo que fueron esclavos en Egipto y fueron rescatados por Dios por su poder, deben guardar el día de reposo. Los 2 motivos tienen que ver con la creación. Inicialmente fue la creación del mundo y del hombre. Y en el segundo caso es la creación, entre comillas, pero entendido claramente, del pueblo de Israel como una nación. Dios les está formando como una nación. Éxodo 20 específicamente, 19 la preparación, Éxodo 20 en adelante. Les está dando leyes de muchas clases para poder vivir en armonía con Él y los unos con los otros. La gente es llamada a descansar y cesar sus labores para que sean libres de la tiranía de ellos mismos y de su trabajo. Me imagino que aquí fácilmente pueden pensar que siempre hay más que hacer. Necesito más tiempo. Voy a tomar el domingo para adelantar algo más. La tiranía del trabajo y de nosotros mismos de pensar que necesitamos ese tiempo. Cuando estaban en Egipto, tenían que trabajar sin descanso. Los muchos años de estar bajo la dirección, la esclavitud en Egipto. Al observar el día de reposo, Israel estaba expresando su fe en el Dios creador
delante de las naciones alrededor que no tenían tal práctica. Esa idea de descanso era de Dios y era para su pueblo Israel. Estaban expresando que tenían fe en su Dios, el cual los había creado y les había formado como una nación. Hay unos principios aquí. Para los que toman notas, están libres para tomar las notas, pero creo que va a ser difícil mantenerse al día. Si necesitan la presentación, me pueden pedir después y con mucho gusto les doy, porque hay bastantes detalles que vamos tocando. Este mandamiento tiene aspectos morales y ceremoniales. Vamos a hacer algo de distinción aquí. La parte moral da a los hombres la responsabilidad de apartar tiempo para descanso, para adoración de Dios y para servicio a Dios. La responsabilidad de apartar tiempo para descanso y para poder adorar a Dios y para servir a Dios. La parte ceremonial indica que pone un día fijo, séptimo día, el sábado para nosotros, para el día de reposo. Puesto que en la ley Dios estableció otros días de reposo por diferentes motivos. No estaba limitado únicamente al séptimo día. Estos aspectos eran temporales para Israel mientras duraba su pacto con Dios. El aspecto moral toma en cuenta la creación. Cuando Dios descansó en el séptimo día. Un ejemplo fuera de la relación con Israel en ese momento, una señal de algo importante. Señala que el descanso es un tiempo de restaurar a los hombres y a las mujeres. Es un regalo de Dios poder descansar de las labores normales que tenemos. Podemos concluir que el trabajo es un regalo de Dios y que Él no es un tirano que nos gobierna. El faraón sí era. Dios es distinto. Su visión de trabajo es distinta a lo que era común en el mundo en ese tiempo. Ese creador del hombre sabe lo que necesita el hombre y sabe lo que necesitan aún los animales. Eran bestias que ayudaban en el trabajo, agricultura y otras cosas. El trabajo es un regalo de Dios, pero también el descanso es un regalo de Dios. También reconoce que todo tiempo pertenece a Dios. Y Él es el Señor de su creación y del tiempo de cada persona. Muchas veces no estamos pensando en nuestro tiempo. Podemos pensar en dirección de Dios en la vida. ¿Qué trabajo tomamos? ¿Qué estudiamos? Para los que son más jóvenes. Pero aquí, Dios es el Señor de su creación y del tiempo de cada uno de nosotros. Es importante entender que el descanso tiene que ver con Dios. No es un descanso independiente de Dios, es un descanso que tiene que ver con Dios. Deben tomar en cuenta a Dios en ese día para reconocerlo por quién es y para adorarlo. No es simplemente descanso de todo, independiente de Dios. Tiene una relación específica con la persona de Dios. Mientras analizamos un poquito más del Antiguo Testamento, vamos a verlo resaltado vez tras vez tras vez. Algo más de análisis del Antiguo Testamento. En Génesis 2, versículos 1 al 3, la creación, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda
la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Podemos leer los días de la creación. Génesis 1. Y no era poca cosa. Hay unos principios aquí que podemos mirar. Primeramente, en Génesis 1:28, la creación del hombre y de la mujer fue bendecida y ellos recibieron tareas para fructificarse y multiplicarse, de llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre todas las criaturas. Responsabilidades en cuanto a la creación. Dios había terminado su trabajo de la creación en 6 días. Y en el séptimo día reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sentido de la palabra en hebreo para reposar trae la idea de cesar o desistir su obra, más que descansar debido al cansancio. Dios es distinto a nosotros. Dios no necesita descanso en la misma manera, pero desistió de lo que estaba haciendo. Estás fijando un patrón específico aquí. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Es evidente que Dios lo apartó como un día importante. Posteriormente, en los mandamientos, Dios estableció el séptimo día para reposo como señal del pacto que estaba haciendo con Israel. Pero aún antes de eso, aún antes del inicio de Israel, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Después de la caída del hombre, este reposo llegó a ser una meta para alcanzar. El establecimiento de reposo teocrático bajo el reinado de Dios, bajo el liderazgo de Dios en la tierra requería fe y obediencia. Fe que puedo descansar, pero obediencia también de tomar en cuenta a Dios ese día, porque es importante. Hoy día, los creyentes entran en un reposo a responder al Evangelio de Jesucristo. Es una cesación de la práctica del mal. Pero todavía hay un reposo futuro en la presencia de Dios para disfrutar completamente de Él. Hebreos capítulo 4 habla de esto, versículos 8 al 10. No vamos a examinarlo más a fondo en esta mañana. Pero hay algo futuro. Un reposo específico en estar en la presencia de Dios. Pasamos a Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Sigue el pasaje. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Está recordándoles estos detalles. Y hay unos principios aquí que queremos señalar. Es una señal entre Dios e Israel, que Él es el Dios que los santifica, los aparta para su servicio, para una relación especial con ellos. Indica un pacto perpetuo entre Dios y el pueblo de Israel. Una relación. Pero Dios tomó toda la iniciativa. El día de reposo indicaba que Israel era una teocracia, o sea, que Dios era el jefe de gobierno. No tenían un rey terrenal, sino Dios era su rey. Más adelante en la historia, ellos pidieron por un rey para ser semejante a los otros pueblos. Debido a su relación especial con Dios por el pacto, debían ser santos. Estaban apartados para Dios y para servirle. Santos habla de ser apartados. No únicamente habla de santidad, que sí es parte, pero de ser apartados para Dios. Y puesto que era un pueblo distinto a los demás pueblos en la tierra, debía mostrar su lealtad a Dios por su obediencia. Vamos a guardar ese día, consagrarlo para Dios. 6 días eran suficientes para el trabajo. El séptimo día era para descanso y consagrado a Dios. Se repiten muchas de las mismas ideas en diferentes pasajes. A veces agregan un poquito más de elementos. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículos 10 al 12. El contexto está en medio de rebeldía del pueblo. Este capítulo lo está señalando muy específicamente. Pero en medio de esto, Dios hace unas observaciones. Estaba señalando, amonestando a Israel. Los ancianos habían llegado delante de Ezequiel, el profeta. Danos un mensaje de Dios. Eso es parte del mensaje de Dios. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos. Les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Señal entre él y el pueblo de Dios. Fueron santificados y ese día se están santificando. Dios tiene un plan muy específico. Principios aquí. Dios les había sacado de Egipto y era responsable por su redención de la esclavitud. Les sacó con mano fuerte, 10 plagas. No había ninguna duda que él era más poderoso que los dioses de Egipto. Cada una de las plagas están mostrando su poder sobre los dioses de Egipto. Les dio días de reposo para que fuesen señal entre Dios e Israel. Y los días de reposo funcionaban para mostrar quién es su Dios que los santifica. Para mostrar de nuevo, frescamente, semanalmente, quién es el Dios que los santifica. Y los días de reposo eran una manifestación del pacto hecho con Moisés. Y era una señal que era el pueblo especial de Dios.
una manifestación del pacto hecho con Moisés y una señal que era el pueblo especial de Dios. Les está recordando esto en medio de su rebeldía. Seguimos a Isaías 58, 13 y 14. Hablando del ayuno, según la voluntad de Dios, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay unos principios aquí. Primeramente, se nota que no solo el día de reposo era para descansar del trabajo, sino a la vez hacerlo para deleitarse en Dios. No solamente recordar de Dios, sino deleitarse en Dios. Esta mañana, en nuestro tiempo de alabanza y adoración, Carlos y su familia estaban deseando ayudarnos a reconocer quién es nuestro Dios, de celebrarlo, de deleitarnos en su presencia, de un tiempo corto, pero significativo. Eso es lo que estamos hablando, de reconocer nuestra relación con este Dios tan poderoso. Habla de no seguir sus propios caminos, ni buscar su propio placer, ni hablar de sus propios asuntos. Interesante lo que comenta allí. Me acuerdo hace años cuando nuestro hijo David tenía 7 años, estaba en la escuela de fútbol de Alexis Mendoza. Tenían práctica 2 días en la semana y después de cierto tiempo decidieron meterles en un torneo, una liga o algo para jugar los domingos de la mañana. No hubo complicación para tomar decisión al respecto. Yo hablé con la esposa de Alexis, que era la encargada, la administradora, porque Alexis no es el que estaba dirigiendo, sino era su nombre, pero tenía su personal allí, sus entrenadores, etc. Ella estaba administrando la cosa y yo le dije, lo siento, pero David no está disponible los domingos a la mañana. Ella habló con su compañera que estaba presente, ellos se congregan el domingo. Y después me dijo, porque han profesado ser creyentes en Cristo, que ellos en su iglesia tenían un culto temprano y podrían ir al culto primero y después podrían atender el partido. Bueno, ella no me criticó para nada. Dijo, lástima, pero ok, está bien. Entendió la cosa. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer el domingo en la mañana? Tomamos una decisión y David no se quejó nada tampoco. Si no lo ven como carga para cumplir, sino reconocen el día de reposo como una delicia, día santo y glorioso para Jehová, van a poder deleitarse en Jehová y recibir promesas de Dios. Las promesas eran que Dios les hará subir sobre las alturas de la tierra. Y tratamos de entender qué significa eso. Experimentar los beneficios de la salvación espiritual. El lenguaje figurado. Y les dará a comer la heredad de Jacob su padre. Disfrutar de su herencia como hijo de Israel. Jacob, Dios cambió su nombre en Israel
sus 12 hijos. Y los días de reposo no eran solo para descansar, sino para honrar a Dios y darle gloria. Enfocarse en sus caminos en vez de concentrarse en los caminos del hombre. Tengo un ejemplo del seminario donde estudié. Querían que aprendiéramos a guardar el día domingo, no es el día de reposo, pero el día domingo, como un día especial, para juntarnos con otros en la iglesia local donde uno estaba participando, para tener el tiempo y el descanso necesario a nivel físico, mental, emocional y especialmente espiritual de enfocarnos en Dios. No hubo exámenes los lunes, porque si uno tiene un examen necesita estudiar el día anterior, ¿no? Tenían que ser coherentes. De hecho, decidieron cancelar clases los lunes. Solamente las clases eran martes al viernes. El lunes era para no tener que estudiar el domingo, de poder estudiar todo el día, adelantar trabajos, etcétera, prepararse para exámenes, para poder disfrutar de estar con el pueblo de Dios, en la presencia de Dios el día domingo. Y no tener que estudiar, que es el trabajo de estudiante. Estaban siendo coherentes con sus creencias en proveer, porque si hay un examen el lunes a las 9 de la mañana, uno se siente casi obligado a estudiar el domingo. Pero si no hay, uno puede librarse de esa tiranía de los estudios. Me imagino que algunos están preguntando, ¿y cuánto más del Antiguo Testamento vamos a ver sobre este tema? Pero es rico ver cuánto habla Dios de esto. Llegamos al Nuevo Testamento. Primeramente es importante recordar que este mandamiento fue dado como señal del pacto perpetuo que Dios hizo con Israel. Fue dado específicamente a Israel. Segundo, es notable que todos los mandamientos de los 10 aparezcan en el Nuevo Testamento con la excepción de este mandamiento sobre el día de reposo. No se nota. Silencio no es lo mejor para determinar algo, pero eso es solamente un complemento a la realidad de que no lo menciona concretamente. Y que fue dado inicialmente ese señal del pacto que Dios había hecho con Israel. La iglesia participa del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Dios había prometido a Israel, Jeremías 31 al 33, 34, específicamente un nuevo pacto. Vemos estas cosas también en Ezequiel, no usando el nombre tan claramente, pero está hablando de lo mismo. Jesucristo mismo declaró en la Pascua, la última cena, el principio de la Cena del Señor, que la iglesia participa del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. ¿Qué es la perspectiva de Jesucristo sobre el día de reposo? Vemos en Lucas, puede seguir allí, 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Practicaba la costumbre de los judíos, el mandamiento de participar en la sinagoga el día de reposo. En Mateo 12, 1 al 8, vemos algunos detalles adicionales. Hay 2 diapositivas. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. En el lugar santo tenían que reemplazar diariamente con pan fresco, recién horneado, los panes de la proposición. Cuando se retiraban, los sacerdotes podían comer. Pero era para Dios específicamente diariamente. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando de sí mismo, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Fascinante. Algunas observaciones. Primeramente, los discípulos hicieron lo que era permitido por la ley. Los fariseos habían agregado muchos detalles a la ley que no eran parte del plan de Dios. Lo que ellos hicieron era lícito. No estaban pecando contra Dios en el día de reposo. Hubo una excepción al dar el sacerdote los panes retirados de la proposición a David y a sus acompañantes por su necesidad de hambre. Normalmente estos panes eran destinados únicamente para los sacerdotes, pero puesto que David ya fue ungido para ser rey después de Saúl, el sacerdote, le dio los 12 panes para él y sus hombres que estaban con él. Los sacerdotes tenían responsabilidades en el día de reposo, pero no era considerado trabajo porque era parte del servicio a Dios. Jesús se proclama mayor que el templo, y de veras es, y era. No hay duda. Y ellos no lo reconocieron por quien era. Después cita a Oseas 6:6 al decir, misericordia quiero y no sacrificio, para no condenar a los inocentes. Los discípulos que caminando por los campos estaban sacando algunas espigas de trigo para comer. Misericordia quiero y no sacrificio, la actitud de Dios. Y ellos estaban criticando por una falla aparente que no era. Habían agregado más cosas. Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Jesús afirmó que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo fue dado al hombre para su reposo y servicio. Pasamos a un pasaje adicional en Mateo 12, 9 al 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Eso sí produce un revuelo entre los fariseos y otros allí, estrictos en algunas cosas. La observación que podemos hacer, era lícito sanar en el día de reposo, o sea, hacer el bien en ese día. Eso no era violación para nada. Citaba el caso común, y era lícito para ellos rescatar un animal ese día que había caído. No era un problema, desobediencia a Dios ni nada, cuanto más el hombre. Argumento sencillo. Jesucristo satisface la ley al ser el cumplimiento de todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Todo el sistema de sacrificios fue cumplido en Jesucristo. Ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios de animales, ni de cereales y cosas así. El Antiguo Testamento era la sombra, la figura del que venía. Jesucristo era la realidad. Importante reconocer este aspecto en Jesucristo. Entonces hablamos un poquito del día del Señor. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Las apariciones de Jesucristo después de la resurrección, cuando se identificó el día, cuando el texto en las diferentes ocasiones identificó el día, eran el domingo. La llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era domingo. De cuenta 50 días después de una cosecha. En Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Se está identificando un día específicamente. Hechos 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir del pan, Pablo les enseñaba. Estaban reunidos el primer día de la semana. No estaban siguiendo las pautas de las sinagogas. Era algo nuevo. En reconocimiento de la resurrección del Señor Jesucristo, el primer día de la semana. Es evidente que los primeros cristianos honraron el primer día de la semana y no el séptimo día como los judíos. Reflejaba la realidad del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo y también la resurrección del Señor Jesucristo. En cierto sentido, lo que celebramos el domingo, no solamente en Semana Santa, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunas conclusiones. No celebramos el día de reposo del cuarto mandamiento como una estricta observación de todos los detalles que da la ley del Antiguo Testamento. Para los que estaban esperando que yo llegara a algún punto para aliviar algo, este es el punto. Hay principios de este mandamiento que son importantes para nosotros para tomar en cuenta, como señalamos, aspectos morales. Dios designó un día de 7 para descanso porque tanto los hombres como los animales lo necesitaban. La intención de Dios no era solo un reposo de labores normales, sino para disfrutar de la presencia de Dios, adorarle y aprender de su palabra a nivel congregacional y a nivel personal. La intención de Dios va más allá de solamente descanso físico.
disfrutar de la presencia de Dios. Hemos perdido el sentido el primer día de la semana fácilmente. El día del Señor, al pensar que es solo para descansar. Descansar que incluye muchas cosas, dormir hasta tarde, ir a la playa, celebrar con la familia un evento, cuántas otras cosas. Además de descanso, implica tener un acercamiento a Dios para honrarle a Él con nuestra presencia, nuestra adoración, nuestro interés en su palabra para entenderla y ponerla en práctica, y para juntarnos con otros creyentes en este tiempo como miembros del cuerpo de Cristo. Es una oportunidad para ministrar a otros como una manera de glorificar a Dios. Necesitamos tener cuidado con cualquier empleado que tenemos para permitir la oportunidad para descanso también. La percepción de nosotros, el equipo pastoral, es que muchos no ven el domingo como un día importante para congregarse con otros creyentes. Es un día importante en la semana para tomar en cuenta a Dios de una manera especial al congregarnos con otros para hablar y adorar a nuestro Dios y aprender de la palabra de Dios. Observamos patrones de asistencia en el primer semestre de este año y encontramos muchas ausencias, un domingo por mes o hasta 2 domingos por mes. Entendemos, cualquier mes quizás alguien tiene vacaciones, tiene un trabajo que le sale de la ciudad, hay cosas que suceden. Pero de familias enteras muchas veces así. Cuando se nota que es mes tras mes los mismos patrones, uno pregunta, ¿qué está sucediendo? Si vamos a honrar correctamente a Dios, si vamos a tratar a nuestro Dios con todo la importancia que merece, debemos llegar antes del inicio de la celebración. Llegar tarde en medio del tiempo para alabar a Dios no muestra honor a Dios y distrae a los demás de poder mantener su enfoque en Dios. No estoy hablando de la ocasión que uno tenía una llanta espichada, que el bus no pasó, que el carro no prendió. No estoy hablando de la ocasión que sucede sin poder programarlo. Estamos hablando de patrones. Salir de la casa con suficiente tiempo para llegar a tiempo no es tan difícil si se programa de antemano. Debemos preguntarnos si por toda la obra de la gracia de Dios en nosotros, toda la obra de Dios en nosotros gratuitamente, es demasiado pedir que dediquemos tiempo de calidad para Dios los domingos en memoria de la resurrección del Señor Jesucristo y de todo lo que nos ha dado. Si alguien está enfermo en la familia, y entendemos que hay enfermedades, puede ser necesario que uno de la familia se quede para atender, especialmente en caso de un niño o de algo muy serio en un adulto, entendible. Pero no todos tienen que quedarse en casa, a menos que todos estén enfermos. Eso es otro caso. Obviamente un adulto tiene que atender a un niño que está enfermo, obviamente. Y aún a otro adulto, depende de la enfermedad, si necesita asistencia para poder alimentarse, etcétera, depende de la situación. Cuando hay invitaciones de parte de un familiar para una celebración de cualquier clase, que parece que un domingo es tiempo a veces que invitan, uno puede decir que estarán disponibles después de cierta hora para honrar a Dios primero.
Uno no va a decir, no, no podemos participar, pero se puede programarlo de tal manera que participa con la iglesia y posteriormente con la familia. El domingo es un día largo. Cuando tenemos visitas en casa, podemos mencionar que participamos de una celebración cada domingo para honrar a Dios y aprender de Él y conectarnos con otras personas para edificarnos. Luego podemos invitarles a acompañarnos. Si prefieren que no, podemos preguntarles si nos pueden dar el espacio para seguir con nuestros planes por unas horas. Creo que es posible preguntar esta clase de cosas. Estamos mostrando un interés en las cosas de Dios, está dando un testimonio. Puede ser que a veces pueden aceptar, puede ser que a veces no. Pero uno no tiene que ser esclavizado. Ay, que tengo visita. Si estamos abiertos y explicamos bien las cosas, yo creo que es probable que no haya complicación. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Después de haber hablado capítulos 7, 8, 9 y 10 específicamente de la importancia de lo que hizo Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Está comentando esto. Notamos que hay instrucciones para considerar unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay propósitos claros e incluye la idea de exhortarnos mutuamente, no en un sentido fuerte, no, animarnos, ir adelante. Y advierte la importancia de congregarnos para poder ministrarnos. Parece que algunos estaban ausentándose con algo de frecuencia. Considerar quiere decir pensar de antemano. ¿Qué puedo hacer? A veces tengo en mente, no puedo hablar igual manera a fondo con todo el mundo un domingo. A veces tengo pensado hablar con algunas personas específicamente sobre ciertos temas. A veces se alcanza, a veces no. Pero la importancia de congregarnos incluye para ministrarnos. Y esta enseñanza tiene aplicación para las celebraciones los domingos, pero también en sentido práctico los encuentros de grupo familiar donde más fácilmente nos compenetramos y podemos compartir. Obviamente hay momentos de ausencia, un viernes, un sábado del grupo familiar. Pero es una oportunidad de poder conectarse los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Hemos dado muchos detalles para enfatizar desde una visión comenzando con Israel, comenzando con la creación, Génesis 2, hasta el presente. Pedimos que cada uno y también cada familia medite y tengan conversaciones sobre este tema para considerar ajustes en sus prácticas actuales si es necesario. Evaluar las cosas, pensar su manera de pensar, evaluar su manera de pensar, para decirlo mejor. ¿Y por qué? A la luz de la palabra. Como digo, no estamos imponiendo todas las restricciones del día de reposo de los judíos de Israel. No es nuestra visión.
pero un aspecto moral, no solamente ceremonial, es de dar importancia, de consagrarlo para nuestro Dios. Oremos. Padre amado, en este momento queremos reconocer de nuevo quién eres para nosotros. Jesucristo se identificó como un amigo, pero va mucho más allá de un amigo también. Es el Señor de señores y el Rey de reyes. Es Él que nos ha dado vida nueva, vida eterna, perdón de los pecados. Por nuestra unión con el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección, es para poder andar en vida nueva. Una vida no controlada por el pecado, sino para obedecerte, para servirte, para honrarte. Padre, háblanos, no solamente en este momento, sino durante el día, durante esta semana, para estar pensando. Si alguien necesita su apoyo de otras personas, que busque su apoyo con el siervo o aprendiz de grupo familiar. Padre, gracias que tú has puesto a hombres y mujeres en los grupos, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, capaces de contestar preguntas, capaces de manifestar sabiduría para otras personas, de poder dar recomendaciones. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a seguir hablándonos y mostrándonos la importancia de nuestra relación contigo. Individualmente, como familia, como iglesia. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Señor mío.